Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Hola, mi amor, salí lindo de la barber para robarte el corazón. Barber Sport, la nueva tendencia. Estamos con barberos profesionales, especializados en todos los estilos. Corte con navaja, drop fade, taper fade, mid fade, front crop. Estamos en Jofre de Loaiza 384, abierto de 10 a 22 horas de corrido. WhatsApp 2966 75 71 59. Atendemos por orden de llegada. Trabajamos con todos los medios de pago. Le gusta mi cortica. Barber Sport. Proteger lo más valioso ahora es más simple. En Banco Santa Cruz podés contratar tu seguro de hogar y tu seguro de vida en un solo lugar. Aprovecha un 50% de ahorro en las 2 primeras cuotas. Te esperamos en tu sucursal más cercana. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera de consumo. Vigencia desde el 1/6 de 2024 al 30/9/2024. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/seguros. Banco de Santa Cruz. Sociedad Anónima Quit 30.509881. Avenida Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner 812 Río Gallegos, Santa Cruz. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Somos testigos de la historia musical de todo un país. Vibra con los clásicos del rock hecho en Argentina. Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Buenos días, gente, bienvenidos. Sí, esto es La Otra Gestión. No está el señor Claudio Lobos porque le jugó una mala pasada a la gripe y le ganó. No solamente que le jugó, sino que también en esta mañana le ganó. Así que le mandamos un beso grande, a reponerse, a reponer ese cuerpito. Ya ayer se tendría que haber quedado el hombre, pero se levantó y bueno, ahí estamos con las, gracias Juli, con las consecuencias de la gripe. Pero bueno, nada preocupante, nada más que eso, ¿no? Dolor de cuerpo, todos los síntomas, transpirando, que no te aguantas ni vos, que te duele para un lado, que te duele para otro. Ahora entiendo por qué se apantallaba ya. Fiebre también incluida, exactamente. Así que bueno, señoras, señores, aquí estamos nosotros con el señor Julián Quiroz, que hoy me va a acompañar, como nos hace todos los días, nos acompaña cada jornada, pero hoy aquí de este lado. Así que la sangre joven, bienvenida. Siempre hay rueda de auxilio en este espacio, nunca te vas a quedar solo. Salvo después de las 4 de la tarde hasta las 6, no, por ahí. Claro, sobre todo si estás vos. Claro, siempre estás ahí. Siempre como Drupi. Buen día, un saludo para Claudio, hoy soy Lobo Junior. Le mandamos un abrazo grande, ayer ya estaba con calor, evidentemente. Esa falta de término medio que tiene él entre remera y campera, ¿viste? Capaz que le jugó una mala pasada. Sí, se lo digo desde que lo conocí aproximadamente, pero no hay caso que lo implemente, ponerse un busito, un suétercito, algo más que vaya entre la remera o la musculosa y la campera. Pero bueno, ahí estamos. Quien también nos acompaña, como lo hace todas las mañanas, está al frente de la nave, es nuestro compañero Brian Álvarez, que vino tempranito, el tipo vino, prendió la calefacción. Ya cuando llegamos, viste que estaba muy templadito, sí. Claro, así que gracias Brian, que nos está poniendo al aire y estamos compartiendo esta mañana, este inicio de jornada con todos ustedes. Lo que sí le vamos a pedir al comandante, abusando de su amabilidad y de su generosidad, es que en algún momento si nos puede compartir un poco de agua caliente para el mate, porque nos quedó muy fría el agua, o si nos puede calentar un litrito que entra en este termo, va a ser muy pero muy bienvenido, comandante, ¿sí? Bueno, muy bien, 8:12 de esta mañana, estamos arrancando. Van a tener que tenernos paciencia porque vamos a ir actualizando de a poquito los datos del tiempo, sobre todo para otros puntos de la provincia de Santa Cruz, pero aquí en Río Gallegos, bueno, vos viniste caminando. Sí. ¿Cómo estaba? Hoy particularmente fresco por la humedad y sopla un viento de no sé cuántos kilómetros será desde el oeste, pero está frío. Yo vengo desde Barrio El Faro, Barrio Perón. Yo no sabía que entre el Faro y el barrio Evita está el barrio Perón. Sí, lo descubrimos el otro día. Claro, y es donde vivo yo justamente, así que desde allá me vine caminando, sorteando el barro. Metí la pata hasta el Caracú. Sí, y tengo una media mojada. Ay, así que vine tranquilito. Lucho Fernández, Sapiola derechito. Pero está fresca, más fresca que ayer la mañana. Bueno, ¿por qué? Porque hay 1 grado sobre cero de temperatura, pero la térmica es de 5 grados bajo cero, 5,1 bajo cero. La humedad, pensé que estaba más alta la humedad, ayer la padecí bastante, 73%. Claro, el viento está desde el sudoeste a 29 kilómetros a esta hora, claro, por eso está tan baja la térmica y vos turbio. Sentiste ese fresco. Claro, es culpa del río Turbio. ¿Cómo va a estar hoy? La máxima pronosticada es de 4 grados en Río Gallegos. Va a estar así, muy fresquito todo el día. Y además tenemos pronóstico para la mañana y para la tarde. La característica va a ser llegó el innombrable. Va a estar ventoso durante gran parte del día, solamente amaina un tanto
en horas de la noche. Así que de esta manera va a estar Río Gallegos. Ventoso para nuestra ciudad hoy, sí, entonces. Sí, te cuento Río Turbio si querés, hablando. Y sí, lo mencioné, no lo podía dejar afuera. Saludos para Río Turbio, para la gente de FM Tiempo que nos retransmite por allí. 0 grados la temperatura actual en la cuenca carbonífera, 3,1 bajo cero. La sensación térmica, la humedad del 61%, viento noreste. Sopla al revés el viento. Se lo mandamos, ellos nos mandan de allá para acá y nosotros se lo devolvemos. Pero a 9 kilómetros, nada más. La máxima para esta jornada es, como les decía, de 4 grados, la pronosticada. Y no hay precipitaciones previstas y vientos de intensidad media, entre 30 y 50. Tranco nomás se viene la cuenca. Bueno, donde sí hay una alerta por viento, ya lo contábamos ayer, es una alerta amarillo en la costa, toda la costa de la provincia de Santa Cruz, como desde Puerto Santa Cruz, Piedrabuena, hacia el norte, hacia Caleta Olivia. Y obviamente engloba la localidad de Puerto San Julián. Les damos los buenos días porque estamos llegando a esa ciudad a través de Líder FM. Así que un beso grande para ellos. Ahí también está fresquita esta mañana. 2 grados 5. Fíjate la amplitud térmica que hay en San Julián. 2 grados 5 sobre cero la temperatura real. Pero la térmica está en casi 5 grados bajo cero. Ah, lejos. ¿Viste? Lejos. Sí, 4,8 para ser absolutamente precisos. La humedad es del 80%. El viento, claro, ya a esta hora, datos de las 8 de la mañana, en San Julián, el viento alcanza los 51 kilómetros. Desde el cuadrante sudoeste, 51 kilómetros en la hora. La máxima prevista para hoy en San Julián es de tan solo 5 grados y el pronóstico para las distintas franjas horarias del día nos marca para la mañana lluvias aisladas, para la tarde ventoso y para la noche algo nublado. No le faltó ninguna, casi ninguna le faltó a San Julián. Todos los climas. Todos. Y respecto del alerta temprana, ahí, como decíamos, es por viento y abarca la mañana y la tarde de hoy en toda la costa del departamento Magallanes, es lo que dice el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico. Y saludamos a Perito Moreno también, donde salimos a través de Activa FM y Tal también cual. el Canal 5, ¿no? Sí, saludamos a la gente del Canal 5. Me falta el venga del inicio y ya estoy, estoy para presentar el Telebingo también. 1 grado la temperatura en la Perito Moreno natal de nuestro querido Claudio Lobos. 3 bajo cero de sensación térmica a esta hora. Máxima prevista 4 grados para hoy en Perito Moreno. Viento de 16 kilómetros en la hora. Y baja probabilidad, casi nula probabilidad de precipitaciones para esta jornada, donde el sol saldrá a las 9:19. Todavía tenemos 1 hora de oscuridad por delante. Muy bien, bueno, saludamos a nuestros amigos, amigas, amigues que están en todo el mundo y en la provincia de Santa Cruz, puntualmente en este inicio de jornada, en este día jueves. Vamos a saludar también, por supuesto, a nuestros auspiciantes, como lo hacemos cada una de nuestras mañanas. Nos dice, mirá, nos está mirando. Por la... mirá. Bueno, perdón, mañana viene la compu, mañana ya está la compu buena y se va a ver como corresponde. Bueno. No como estos últimos días. Perdón. Bueno, tuvimos inconvenientes, pasan cosas, suceden cosas, la tecnología falla, pero es increíble cuando a veces parece que se complota y falla 2 veces en el mismo día, prácticamente, ¿no? Ya está, mi cuota de mala suerte ya está cubierta por lo que está del año. Por lo que resta del año. Claro. Eso es lo que tiene de bueno, que decís, peor que esto no puede ser. No hay que decir eso. No hay que decir eso. Yo aprendí que no hay que decir eso jamás. Bueno. Mirala a la Argentina, pobre. Hace cuánto que viene diciendo, bueno, peor no se puede estar. Sí, siempre se puede estar peor decir, ¿no?
Bueno, gracias a nuestros auspiciantes, Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Saludamos a nuestros amigos en el Calafate de Cabañas del Titán, en el centro de la villa, sobre la avenida Libertador, con salida peatonal por el paseo costero. Tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Cabañas del Titán. Para reservas, comunicate al 2966-530706. Reiteramos, ese celu 2966-530706. Para consultas por el hostel, que si bien ahora en temporada baja, en vacaciones de invierno está cerrado, pero ténganlo en cuenta si quieren ir en grupos grandes, en contingentes, con el club. Es una excelente opción. Pueden consultar, van a ser muy bienvenidos y atendidos al 2966-746219. Reiteramos, 2966-746219. Y también en esta mañana saludamos a nuestros amigos de Loterías para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y Quiniela Santacruceña. Bombazo de la Quiniela Santacruceña. Ahora tenés la oportunidad de cobrar 80 veces lo apostado a las 2 cifras, 600 veces lo apostado a las 3 cifras y 3.500 veces lo apostado a las 4 cifras. No la pienses más. Quiniela Santacruceña, la que más paga y es nuestra. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes que nos bancan y hacen posible que compartamos cada inicio de jornada con todos ustedes. Desde Radio Nuevo Día, desde Río Gallegos, para todas las localidades que están con nosotros, que nos acompañan, así que muchísimas gracias. Bien, queremos anticipar respecto de la primera nota que vamos a compartir en algunos minutos, después de las 8:30 de la mañana, o a partir de ese horario, va a ser con el flamante director provincial de turismo. Hablamos de Rubén Martínez, que desde hace un par de semanas se ha incorporado a la cartera provincial. Y bueno, es un hombre que viene de Calafate, que está involucrado en esta actividad. De hecho, se dedicaba justamente al rubro, también como un emprendimiento, entiendo, familiar. Sí, si no me equivoco, de la Cámara de Empresarios de Viajes y Turismo. Exactamente, fue presidente de esa organización que los nuclea. Y bueno, queremos hablar sobre este desafío de incorporarse justamente a la gestión que encabeza desde el sector, al menos desde lo estatal, Mario Marquich, y además conocer de este programa, ¿no? Que vino como a reemplazar al previaje. Sí. Argentina Emprende o Emerge. Bueno, para que nos cuente un poco de qué manera se puede hacer usufructo, cuáles son los descuentos. Sabemos que es un programa que se implementa a nivel nacional, como era el previaje, que tenés acuerdos con distintas provincias, con municipios, en diferentes rubros turísticos, incluso de la gastronomía y demás. Así que, bueno, esa es la intención con Rubén Martínez. Y que hay que recordar que particularmente una política, que si bien cambia el nombre, digamos, la política de Estado de alguna manera trata de sostenerse,
y nosotros lo entrevistamos a él el año pasado en el marco de la apertura de la temporada. ¿Te acordás que vinieron acá desde el municipio de Calafate, hicieron una presentación acá en el Hotel Patagonia? Y él resaltaba justamente esa política pública como un eje fundamental del sostenimiento, sobre todo de fuentes laborales en la industria turística, que es, recordemos, en Santa Cruz la tercera, detrás de la minería y el petróleo. El turismo es la tercera industria que más dólares ingresa a la provincia, y particularmente obvio que al Calafate, y que justamente esa posibilidad no solo es, digamos, una herramienta doble, porque le ofrece la posibilidad de financiar una salida y de hecho de tener bonificaciones al turista, y también obviamente al empresario que ve movimiento en su actividad, en este caso, en el turismo, ¿no? Sí, tal cual, Juli, la importancia que tiene esto para el turismo en general, pero hay lugares, ciudades que tienen sus particularidades. ¿En qué sentido? Calafate funcionaba muy bien en temporada alta, pero recuerdo que hasta no hace tantos años uno iba en invierno y estaba cerrado. No encontrabas, todo no tenías, cerrado, sí. Claro, no tenías tanta alternativa de alojamiento. No sé, a las 9 de la noche decías, ¿a dónde ceno? Sí. O a las 10. Cambió mucho también con el aumento de frecuencias en la incorporación de vuelos. Exacto, claro. Porque de otra manera es muy difícil llegar a Calafate. Total. Es difícil para nosotros, que somos los que más o menos estamos cerca. Imagínate para alguien que venga de otro punto del país. Sí, tal cual. Y todas estas herramientas contribuyen a mantener la actividad turística durante todo el año, y que no sea tan cíclica, sino que sea más bien permanente, ¿no? Y con todo lo que esto significa para justamente la manutención de los puestos de trabajo allí en la villa. Así que en un ratito nos vamos a estar comunicando con el flamante director provincial de turismo, Rubén Martínez. Bueno, otra de las cuestiones que quería mencionar, sabes que ayer me quedé pensando de lo que sucedía a las puertas de Casa de Gobierno, ¿no? Con todo ese vallado, para no sé, 9 trabajadores que estaban en 2 carpas que nunca cortaron el tránsito. Al menos ellos fue orden de que la policía primero cruce los vehículos, después realice ese perímetro, ¿no? Y ayer cuando fui había gente de entes estatales. Estaba Jacqueline, no recuerdo ahora el apellido, que es la delegada de los trabajadores de Vialidad Nacional. Con ella hicimos varias notas cuando se movilizaban desde entes nacionales, año, claro, exactamente, por los despidos, y habían ido a plantearle la solidaridad, a expresarle la solidaridad y a llevarles algo a esa gente. Y bueno, ella decía que estaban activando desde gremios estatales porque no entendían qué sentido tenía haber hecho esto, impedir que alguien pueda pasar. Ellos, por ejemplo, enfrente de la Casa de Gobierno, que está ese estacionamiento justo en la esquina, en la esquina de Comodoro Rivadavia y Alcorta, tenían sus vehículos y no podían acercarse al vehículo a buscar una campera. Sí, irrisorio, y además no sé qué grado de legalidad tiene el accionar que está teniendo la policía. Esto que decía Claudio, que ayer quizás suena exagerado, pero es cierto. Ni en la guerra te impiden pasar un paquete de galletas, comida, insumos. Y no verdaderamente no sé qué sentido tiene tal rigidez a los fines de esta situación. No, aparte fue absolutamente innecesario, porque después pudieron entregarle los paquetes de galletas. ¿Qué sentido tiene exponerse así, maltratar o destratar a la gente? No tiene absolutamente ningún sentido, sino todo lo contrario. O sea, para el gobierno es una mala promoción. Sí, además recordemos que el año pasado gente que trabajaba en la municipalidad de 28 de noviembre estuvo largos días acampando allí con el acompañamiento, de hecho, del que ahora es el oficialismo, y no hubo tal tensión, ¿no? Totalmente. Más allá
del reclamo que exigía, ¿no?, más fondos para el municipio de 28 de noviembre, no se generó este tipo de situaciones. Lo que sí, anoche me enteraba ya tarde, bastante tarde, sí, que se iba a realizar un acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno a última hora, a eso de las 9 de la noche o después de las 9 de la noche, que iba a dejar plasmado un acuerdo con cooperativas. Me habían tirado el nombre de la cooperativa puntualmente Nehuen. ¿Nehuen? Ah, vuelve pero la verdad es que no lo pude chequear. Esto son versiones, digamos que me tomo la licencia de compartirlo con ustedes. No sabe mucho más que eso. Y tampoco estaba esperando el parte ya anoche muy tarde ahora, a primera hora de la mañana, desde la Secretaría de Medios, a ver si se daba cuenta de esta situación. Pero por el momento no hemos recibido nada. A ver, voy a buscar si tiene que ver con desarrollo social. En Instagram es el único medio que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Es raro, pero es así. Y es el único canal que utiliza para comunicar de manera oficial. Ajá. Pero no estoy viendo actividad, al menos allí, al respecto. No, son viejas las publicaciones. Pero bueno, indagaremos enseguida y averiguaremos qué tipo, en tal caso, qué tipo de convenios. Me hablaban en realidad más que de convenio de la firma de un acta acuerdo. Claro, porque más allá de lo que señalamos de estos trabajadores de San Julián, la gente de la cooperativa que pertenecía a la cooperativa Nehuen, muchos pasaron a otras cooperativas, discontinuado, digamos, el acuerdo del Estado con particularmente esa cooperativa Nehuen, y no les pagaron los sueldos o la liquidación final, en realidad. Es lo que están reclamando, claro, ¿no? Por eso desde principio de esta semana habían ido varias veces a Casa de Gobierno, incluso habíamos entrevistado a varias de las integrantes de lo que fue la cooperativa Nehuen. Ahora lo han hecho a partir de esta semana con continuidad. Gracias, Nico. Bueno, decía... en todos lados. Lo hicieron a este reclamo. ¿Trabajadores tiene? Claro, no. Alrededor de 700 trabajadores. Sí, ¿no? Era de las más grandes que había en la provincia y que digo trabajadoras porque mayoritariamente eran mujeres y que se desempeñaban en establecimientos educativos casi todos. Y en salud también, ¿no? Exactamente, sí. Y estaban esperando hace 4 meses que le paguen la liquidación final. Sí. Por eso la protesta en Casa de Gobierno. Lo que les habían dicho el lunes que estuvimos es que, casi todos los que no habían cobrado pertenecen a educación. Estaban en establecimientos educativos y demás. ¿Qué pasa? Faltaba la firma de Iris Ragido. Claro. De la nueva titular de Consejo de Educación. Pero ahí parece que también había una cuestión de papeles. Yo no sé si ella asumió formalmente. Formalmente tengo entendido que no. Entonces no puede firmar como tal, ¿no? Por eso, les habían pedido una semana. Lo que pasa que, claro, es entendible el enojo. Dice, no, está bien. Iris Ragido no le faltan papeles, ponele. ¿Y las otras 2 presidencias? Claro, ya pasaron Villarroel y Busquet. Claro. Deberían haber rubricado esto. Yo creo que también debe haber allí una cuestión, porque los trabajadores o las trabajadoras que estaban con las que vos charlaste en Casa de Gobierno, le piden al gobierno que le pague a Nehuen para que de esta manera se le sea liquidado los saberes finales. Claro. Lo que pasa es que obviamente el gobierno debe haber estado analizando a la cooperativa particularmente y su funcionamiento, porque por algo es que discontinúan justamente la relación. Claro. Y tiene que ver con este señalamiento que se viene haciendo ya se sabe históricamente sobre algunas, pero que desde que asumió este gobierno formalmente lo hizo. Dijo, esta empresa responden a familiares de exfuncionarios, y justamente en este caso también era así, y por eso que
No hubo una liquidación final porque de buenas a primeras se terminaron discontinuando los contratos, y también debe querer saber el gobierno si es que no hubo plata ahí que se fumó el eventual presidente y que debería haber ido para las trabajadoras, ¿no? Sí, probablemente. Es todo un tema, la cuestión de las cooperativas, que se intenta regularizar, pero es una misión bastante complicada. No tienen futuro las cooperativas. ¿No? No, sí lo tienen. No con tengan fe. No, lo que pasa es que aquí estaba, lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Sí. Mal utilizado bajo el término o bajo el rótulo de cooperativas. En realidad había otro tipo, había otro tipo de figura que beneficiaba a conocidos, amigos de punteros y demás, y lo único que hacían bajo el paraguas o el nombre de una cooperativa era negrear a trabajadores. Y hacían caja también, La cooperativa Patagonia Olivia fundó un partido político, puso candidatos del propio Ministerio de Educación, que no sumaron nada de votos, así que obviamente no fue rentable la caja que hicieron verdaderamente. No. Bueno, esto como para poner también en tema por esta cuestión que decíamos, que teníamos el dato que anoche se había firmado una especie de acuerdo o convenio con integrantes de lo que fue la cooperativa Nehuen aquí en Santa Cruz, pero bueno, vamos a ver si lo podemos averiguar, si lo podemos ampliar en lo que queda del programa. 30 años de AMIA se cumplen hoy, Hay un fuerte operativo de seguridad ahí en el barrio de Once, en Buenos Aires. Le vamos a dedicar unos minutos dentro de un ratito nada más, porque ahora vamos a saludar al, decíamos, flamante director provincial de turismo. Estuvimos hablando de él, haciendo una intro. Le damos los buenos días. Bienvenido, ¿cómo le va? Rubén Martínez, ¿cómo está? Con Julián Quirós los saludamos. Mi nombre es Karina Taberne, ¿cómo está? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, Karina, Julián, un placer. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias por estos minutos que nos brinda. Es el primer contacto que tenemos desde aquí, desde el programa. Y decíamos, hace algunas semanas asumió esta nueva responsabilidad como integrante de la cartera de turismo provincial. ¿Con qué objetivos en principio y a corto plazo? Bien, sí, hace poquitos días que asumí este cargo, a pedido del ministro Gustavo Martínez y del gobernador, como para traer un poquito del tiempo que vengo trabajando en turismo. Yo hace casi 20 años que trabajo en el rubro, y obviamente que los objetivos es meter mucho trabajo al sector, comenzar el trabajo creando mesas con el privado, que sean mesas público-privadas para empezar a desarrollar y empezar a buscar soluciones de los temas, porque la idea que tenemos en este proceso es escuchar al privado, ver cuál es el problema, y en esas mesas de trabajo entre público-privado buscar la solución y poder desarrollar esa solución. Los objetivos cercanos que tenemos, obviamente, es ayudar a todos los destinos emergentes de la provincia, volver a poner la provincia de Santa Cruz en el top 5 que teníamos del turismo, que vuelva a insertarse en ese mapa del turismo, y como te decía, desarrollar muchos destinos que tenemos, que hoy tienen productos, excelentes productos, o como yo sé decir, hoy no están puestos en góndola, o sea que el operador mayorista pasa por la Ruta 3, por ejemplo, y no sabe del producto de Ciudad de Ballenas, en Caleta. Entonces, los objetivos son de trabajar, de llegar a cada destino, ayudar con la comercialización. Yo vengo del privado, esta es mi primera incursión en lo público, es todo nuevo para mí. Estoy aprendiendo conjuntamente con el equipo de la Secretaría de Turismo, que realmente me encontré con un equipo excelente, que yo ya lo conocía porque al estar del privado estaba del otro lado del escritorio, entonces tenía constantemente contacto con ellos, ¿viste? Entonces, a sabienda de qué es lo que tenías vos dentro de la Secretaría, también eso fue lo que me ayudó a tomar una decisión de asumir este desafío. Claro. Así que fue un poco esto y nada, con mucho trabajo y tratando de empezar a solucionar algunos temas puntuales, ¿sí? De la temporada baja, que sabíamos que iba a ser una temporada rara por
por cómo está el país, por un montón de razones, festejando lo del Argentina Emerge, que son herramientas que se festejan porque es todo lo que aporte al sector, bienvenido sea, ¿sí? Así que eso es como el comienzo de este desafío que tomé. La importancia, buen día Martínez, la importancia, ¿no?, en lo que usted dice de la interrelación entre Estado y el privado sobre todo, ¿no?, poniendo la expertise del desarrollo, como usted decía, de 20 años de trabajo sobre el lomo, y las herramientas y las llaves que también brinda el Estado, solamente con la representación, decir, vengo de parte de la provincia de Santa Cruz, del Estado de la provincia de Santa Cruz, entiendo yo, así en cualquier caso de Estado, tanto provincial como nacional, genera otro respaldo también. Y en esto que señala usted de la Argentina Emerge, yo le señalaba a Cari que el año pasado nosotros lo entrevistamos en el marco del lanzamiento de la temporada turística en el Calafate, y ustedes resaltaban la importancia que tuvo en su momento el previaje también, ¿no?, para el sostenimiento de muchas fuentes laborales en la industria y la posibilidad de los habitantes tanto de la provincia como del país de poder financiar un viaje, una escapada, algo que es tan necesario, ¿no? Totalmente. Vos imaginate que qué tan importante es esto, de que uno tenía un aproximado de que la caída del mes de junio iba a ser del 35%, junio-julio. Estamos en el orden del 23% en la caída. Y esto también se debe a estos programas que el gobierno pone. ¿Sí? Siempre digo que son esas herramientas que son muy útiles, porque es cierto, estos descuentos que hay en aéreo, en terrestre, descuentos en la hotelería, viste que hay 4x3, hay descuentos en excursiones, todo eso suma a que la gente pueda venir. Si bien todos los destinos de Patagonia, no es que vos decimos, che, mañana ¿qué hacemos? Che, ¿nos vamos para Calafate? Claro. O nos vamos para, no sé, para San Julián. No es que vos lo decidís de un día para el otro. Vos tenés ya preestablecido cuándo vas a ir. Y después te encontrás con esta sorpresa de que encima de que vos ya tenés poner el ticket que lo compraste con anticipación, que eso hace que sea más barato y todo lo demás, te encontrás con este tipo de herramientas que son las que ayudan a que cada operador, cada prestador, cada restaurante, cada kiosco, cada carnicería de la provincia tenga ese derrame de la visita del público, del turista. Entonces, por eso que yo festejo y me pone muy contento cuando hay ese tipo de herramientas que ayuden al sector, porque es cierto, temporada baja, nosotros tenemos una temporada baja marcada, esta fue particularmente marcada, ¿sí? Pero bueno, nada, hay que trabajar para poder potenciar a Vandelén. Hemos tenido reuniones con la gente de Río Turbio, con los privados, con el municipio, tratando de ayudar con la promoción, Fiesta de la Nieve. Claro. Estamos tratando de llegar a toda la provincia para poder llevar soluciones, escuchar, porque nosotros entendimos, como privado, yo entendía que después de la pandemia nos enseñó un montón de cosas, y creo que la fusión del público-privado es la mejor herramienta. Escuchar al privado, cuáles son las dificultades que tiene, para recién ahí nosotros actuar y buscar cuál es la solución, y no tomar una resolución, ejemplo, inconsulta, que vos la tirás como una herramienta necesaria para el sector, sin haber consultado que por ahí a una parte del sector del turismo le está afectando. Entonces eso te lleva a que tengamos que retrotraer, volver, pérdida de 30, 60 días. Que eso es lo que tratamos de que no suceda. Lo que estamos planteando, y fue el pedido también del ministro Gustavo Martínez y del gobernador, es crear todas estas mesas de trabajo. Tuvimos muchas charlas, fue una decisión muy difícil, no le voy a mentir, chicos, fue una decisión difícil porque yo tenía todas mis empresas en Calafate, ¿sí? Dejar todo de lado, dejar todo a nombre de mis hijos y trasladarme a Río Gallegos, fue una decisión realmente difícil, pero fue un desafío que empecé a tomar muy en serio desde cuando empezás con las conversaciones, empezás a hablar con el sector privado, lo que me comentaba el ministro, lo que me contaba el gobernador, sabiendo de lo que vos tenías, qué personal tenías dentro de la secretaría, y fue, viste, como que fueron sumando cosas, pero creo que la parte más importante fue el apoyo de la familia. El apoyo de la familia creo que fue fundamental para que yo tome este desafío, que me parece que estaba muy bueno, que podía aportar mucho a la provincia, al proyecto que tiene el gobierno,
y acá estamos trabajando todos los días para tratar de mejorar un poquito. Bueno, debe redoblar seguramente el desafío, esto que usted mismo nos cuenta, venir desde el sector privado, conocer de primera mano ciertas situaciones y ahora tener la posibilidad en algún modo de intervenir, de sugerir ir por este lado y no por el otro. Exacto. Vos sabés que yo con los años de dirigencia que uno tiene, porque yo soy vicepresidente FAEBIT todavía hasta el mes de septiembre, es cuando renuevan las autoridades, soy vicepresidente por Patagonia de FAEBIT, y soy comisión directiva de la Cámara Argentina de Turismo todavía, porque el cargo que tengo todavía me lo permite, pero yo lo dejo todo en septiembre, ¿no? Sí. Todo ese tipo de cosas, nosotros lo vivíamos día a día, de que el privado te llamaba, che, pasa tal cosa en frontera, está con tal problema en tal lugar. Entonces, nosotros, que lo que hacíamos en ese instante, nos comunicábamos con el ministerio, empezábamos a buscar soluciones, buscábamos con la gente de frontera, hacíamos mesas de frontera, buscar las soluciones. Bueno, obviamente que ahora el desafío, como vos me planteás, se redobla, porque bueno, el teléfono mío sigue sonando, pues yo, como digo siempre, yo a las 7 de la mañana, a partir de las 7 de la mañana tengo las parroquiales, que te llaman, che, hay problema en tal lado, entonces, claro, vos vas teniendo todas las mañanas ese tipo de dificultad, que ahora, como decía Julián, el hecho de estar en el Estado es como que es todo más accesible. O sea, yo tengo el teléfono de todos, lo llamás, che, mirá, te llaman, hay tal problema, entonces como que es más fácil poder buscar una solución. Las reuniones con los privados que estamos teniendo, estamos recabando información. Ejemplo, en Río Turbio, ¿cuáles son la problemática que tienen hoy los privados? ¿Sí? Entonces de ahí generamos un informe y empezamos a buscar soluciones, que por ahí pueden ser soluciones que pase por la mano de servicios públicos o de una conexión de gas, y es esa la solución que tratamos de buscar de acá del Estado también, que es parte de ayudar al sector. Entonces, obviamente que se redobló la apuesta, y bueno, nada, muy contento porque bueno, nada, estamos generando un muy buen vínculo con todos los privados de la provincia, con todas las direcciones y secretarías. Estamos saliendo hoy regresan los chicos de hacer una capacitación de guías de sitio de la cuenca. Mañana viernes vienen los capacitadores, todos los chicos de estadística que están en Calafate terminando la estadística, que se hacen los cortes 2 veces al año. Estamos trabajando muy fuerte para poder llegar a la temporada con todas las herramientas puestas. También es muy importante en estas gestiones poner capacitaciones, comercialización, innovar, ¿sí? Hay que usar mucho, hay muchas herramientas de inteligencia artificial que son herramientas que hoy el turismo las puede usar. Entonces, estamos tratando de traer todo esto que lo veníamos generando del privado, ¿sí? Hoy me crucé del otro lado del escritorio y estoy con todos estos proyectos se los paso obviamente al ministro para que los vea, y estamos tratando de avanzar en cada uno de estos proyectos que se están presentando. Martínez, estamos hablando con Rubén Martínez, director de Turismo Provincial. Hay una cuestión que imagino usted ya ha convivido con ella siendo parte del privado, y que es un desafío, entiendo yo, integral para el Estado provincial, para potenciar el turismo, que es la cuestión de infraestructura para la conectividad, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, ustedes desde Calafate han podido potenciar e ir mejorando temporada a temporada la propuesta junto con el Chaltén, que eso se da casi en el marco del turismo internacional, por rebote también hacia Río Turbio, pero en la conectividad con Torres del Paine. Pero al ser una provincia tan grande es un escollo significativo ese con el que hay que lidiar para poder generar un circuito quizá más integrado y no tan aislado, que tenemos por un lado el Calafate y a Chaltén, y el resto de la provincia como que cada uno son polos como muy separados uno del otro, ¿no? Sí, por eso se está trabajando en integrar al aeropuerto de Perito Moreno. Estamos tratando de trabajar también para poner en condiciones el aeropuerto de 28. Hay que tener en cuenta que las puertas de entrada de la provincia, por la 3 o por la 40, tiene mucho afluente de turismo nacional por ruta. Sí, por supuesto. ¿Viste el turismo? Claro. Que baja por la ruta 3. Bueno,
lo que estamos empezando a potenciar. La semana próxima vamos a viajar, vamos a estar en Caleta y en Deseado, también para empezar a trabajar y potenciar estos destinos como, o sea, está pasando por la puerta de tu casa, ¿sí? Esos buses, y como que le falta información a esos operadores. Entonces vamos a comenzar a trabajar porque vamos a llegar a FIT con un programa para que todos podamos presentar los productos que tiene, la belleza que tiene la provincia de Santa Cruz en esa feria. Y de esa manera es que el operador se entere, che, estoy pasando por Caleta y hay avistaje de ballena en enero y en febrero y en marzo, cuando en Madrid no hay. Entonces tenemos de enero a mayo, a fines de mayo, ballenas, y estoy pasando por ahí y no soy capaz de parar. Entonces, ese tipo de cosas, o las pingüineras, las loberías que hay, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Es lo que vamos a potenciar. El tema de conectividad, estamos trabajando muy fuertemente en buscar, en terminar de unir partes de la provincia, porque yo soy un amante de la provincia de Santa Cruz, si bien ustedes por mi tonada se darán cuenta que no soy neozelandés, que soy cordobés, y que estoy trabajando hace 22 años en la provincia. No se le nota tanto, le voy a hacer franco. No, ¿viste? Bueno, pero el tema es que yo siempre digo, Santa Cruz paisajísticamente no le gana a nadie. Tenemos paisajes que son únicos y se lo discuto a cualquiera. Entonces, si nosotros sabemos potenciar los productos que tenemos con el paisaje que tenemos y que el turismo de naturaleza es el que se potenció definitivamente después de la pandemia, estamos en la dirección correcta. Entonces, ese es el trabajo que estamos desarrollando desde la Secretaría, a pedido del ministro y del gobernador, y vamos a trabajar para que toda la provincia, ¿sí?, tengamos destinos emergentes y destinos que ya vienen trabajando, ¿sí?, como la comarca, que viene trabajando hace mucho tiempo, es de establecerlos definitivamente. O sea, hay lugares, por ejemplo, los antiguos, Perito Moreno, tienen que dejar ser de lugares de paso, ¿sí? Lo que pasa es que, Rubén, por ejemplo, en el caso de Perito, que más o menos tengo una cercanía y conozco en algo la situación, la ruta 40 pasa, es el centro de Perito Moreno, sí, pero no había un camping donde quedarse. Sí. Es un tramo enorme desde que uno viene de otra provincia y pasa por Perito, quiere ir a Cueva de las Manos, quiere llegar a Calafate y demás. Pero si viene en un vehículo, por ejemplo, que es una alternativa que muchos utilizan, no tenían dónde quedarse. Estaban dando vuelta por Perito Moreno a ver dónde encontraban un lugar para quedarse con no sé, en el mejor de los casos, un motorhome, una casilla rodante, lo que sea. Entonces, esta cuestión de la infraestructura, porque nosotros ahora estamos saliendo en vivo en Perito Moreno porque nos retransmiten un lugar que tiene una potencialidad como toda la comarca, pero le falta esto. En la Cuenca se viene la fiesta de la nieve este fin de semana, estamos saliendo en Puerto San Julián también en vivo, que San Julián puede hacer dulce, digamos, del turismo religioso, que también es para un sector de gente que anda recorriendo el mundo y que le interesa particularmente esas cosas, ¿no? Cada uno tiene su perfil y hay tanto para hacer y para explotar. Exactamente, coincido plenamente. Por eso es que una de las tareas es salir a potenciar cada destino, con cada actividad, ponerlo en la góndola para que la gente pueda entender o pueda saber. O sea, hay distintos proyectos para que tengamos información durante toda la ruta 3, durante toda la ruta 40, de que el turista que venga sepa qué se va a encontrar adelante, ¿sí? Porque muchas veces pasa eso, ¿viste? Que vos venís por la ruta 40 y no sabés que si doblás a la izquierda y haces tantos kilómetros tenés la Cueva de las Manos. Es cierto. Y la gente pasa. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Vamos a potenciar, tratamos de llegar a toda la provincia. Ahora tuvimos el tema, viste, de climatológico, que nos tuvo un poco atados. Claro. Pero la idea es esa, potenciar a todos los municipios, llegarle, capacitarlos, promocionarlos. La idea es trabajar muy fuertemente con redes, muy fuerte con el tema de promoción, participar en ferias que definitivamente nos coloquen vuelta de nuevo en el top 5 del turismo. Hoy, porque somos
aerodependientes en invierno, hemos caído, no estamos creo que en el puesto 12, una cosa así, pero bueno, nada, hay que empezar a trabajar y volver a potenciar a cada destino, desde Perito, Los Antiguos, San Julián, Deseado, Puerto Santa Cruz, La Cuenca, no sé, Lago Posadas, Gregores. Gregores es un lugar de paso que hoy debemos usarlo como para que crezca la cantidad de noches de pernocte, y hay que buscar desarrollar algo. Vamos a empezar a generar, viste que ahora viene en octubre el eclipse anular de sol. Ajá. Bueno, la idea es empezar a trabajar en la 40, porque el punto cero del eclipse va a ser en la zona más aproximadamente cerca de las Horquetas o en las Horquetas, donde vamos a empezar a trabajar ahí. O sea, vamos a generar un evento, ¿sí? En Gregores, con talleres, con capacitaciones, juntarnos en la Horqueta para ver el punto cero, que ahí se van a ver 6 minutos, se va a ver el eclipse, que para este fenómeno y la gente que reúne este tipo de fenómenos es un montón, porque hay lugares donde se van a ver 3 minutos y medio, 4 minutos, bueno, en las Horquetas se va a ver 6 minutos. Entonces fue un trabajo que se hizo desde la Secretaría, un equipo de la Secretaría, en ponerse a investigar exactamente cuál es el punto cero del eclipse. Bueno, entonces ayudar a la gente de Lago Posadas, que también está haciendo su evento para ese momento. La idea es esa, empezar a llegar a toda la provincia, generar conectividad en toda la provincia, o por lo menos mejorarla momentáneamente hasta que lleguemos a tener una muy buena conectividad en toda la provincia. Y como te dije, potenciar cada destino, ¿sí? Porque repito, tenemos maravillas en toda la provincia. El tema es que hay que hacerlas conocer. Porque estamos, como te digo, pasás por un pueblo, por la ruta 3, y tenés el bosque petrificado en Jaramillo, y si no te puedo informar, y si vos no tenés idea de que está ahí, pasás de largo, y te estás perdiendo algo maravilloso. Totalmente. Te estás perdiendo algo maravilloso como parar en Puerto Deseado, ¿sí? O sea, hay un montón de cositas que apuntamos ahí. Vamos a apuntar a que potenciar a cada destino, con la promoción, ¿sí? Con información, capacitación, innovación. Esa es la tarea que tenemos. Como yo le digo a todo el mundo, yo prometo trabajo, mucho trabajo. Es algo que me apasiona el turismo. Y bueno, tratar de ayudar a la provincia, como le prometí al ministro cuando me planteó este desafío. Esa es la tarea que vamos a tratar de desarrollar. Bueno, ojalá que le vaya muy bien, ¿no? Porque es lo que queremos, que esta industria, como se dice siempre, industria sin chimeneas, siga prosperando, creciendo infinitamente, porque la potencialidad tiene esa característica aquí en esta tierra que ha sido tan bendita por la naturaleza. Gracias, Rubén. Exacto. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, chicos, un saludo a toda su audiencia y nada, a disposición para lo que necesiten y para ir contándole cada avance que tengamos, porque vamos a trabajar por eso. Todo el equipo está a pleno trabajando en cada delegación, aquí en la Secretaría en Río Gallegos, estamos a pleno con estas metas. Así que a cada avance se lo vamos a ir informando. Antes de despedirnos, estamos en esta temporada de vacaciones para muchos, algunos ya están haciendo usufructo del primer tramo, si trabajan en la administración pública provincial. Si quieren conocer ofertas, qué se puede hacer por acá cerca, por ahí no es tanto el dinero como para poder viajar tanto, se pueden acercar a la Secretaría, de qué manera los pueden consultar, si quieren conocer opciones en precios para viajar, por ejemplo, los que tengan oportunidad a la fiesta de la nieve a Río Turbio. Sí, pueden pasar por la Secretaría, donde le vamos a pasar toda la información, todo lo que vamos teniendo, ¿sí? Hasta incluso por las redes sociales nuestras también estamos subiendo información de cuándo es la fiesta inaugural, cuándo son los eventos y demás cosas en cada lugar. De todas maneras también sabemos que hay destinos, Calafate, Chaltén, que tienen promociones para la gente de la provincia, así que sí, pueden pasar por la delegación o acá por la casa, por la Secretaría, para que le pasemos toda la información y tenernos al tanto de todas las cosas que tenemos para esta época en la provincia. Perfecto, muchísimas gracias, Rubén. No, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Pasó por la otra gestión el director provincial de turismo de Santa Cruz, Rubén Martínez. Se nota que es un apasionado, Sí, ¿no? Claramente. 3 preguntas hicimos, y hablamos de todo lo que atañe a la dirección.
Qué gana de viajar que me dio. Sí, a mí también, A mí también. Así sea a Turbio, a la fiesta de la nieve, sí, ahí a tirarme claro. el culipatín por la montaña. Tal cual. Vos sabés que en estos días que estuvimos haciendo algunos móviles por la terminal, sé que lo compartieron también en Arriba, la verdad es que nos decía la gente que trabaja ahí, no todos lamentablemente se animan a darnos una nota en el móvil, ¿no? Pero por ahí, bueno, compartimos una con una de las chicas, Gisela, me acuerdo, muy amable, muy gentil, que es de Marga, y ella nos mencionaba la cantidad de gente que está viajando en los destinos de acá cerca, ¿no? Y que, por ejemplo, a Río Turbio salían llenos y esperaban, esto fue en el inicio de esta semana, ya del primer fin de semana de vacaciones, así que ahora creo que el 19 y el 20, que es la fiesta de la nieve, tenían la mejor expectativa para allá. Bueno, para Río Turbio, para Calafate también salían muy completos, para la isla también, Punta Arenas. Claro. La gente está viajando mucho. Y ahí tenés tres factores que coinciden, que en los tres lugares tenés deportes invernales, tanto en Tierra del Fuego como en Punta Arenas y en la cuenca, o en Río Turbio particularmente. Y hay que entender también, yo lo dimensioné sobre todo en pandemia. Hay veces que, bueno, la crisis es latente, ¿no? Y está presente y será algo con lo que conviviremos, vaya a saber cuánto tiempo más. Pero sin embargo la gente trata de buscarle la manera de descomprimir un poco. Y por eso justamente este tipo de programa, tipo previaje, ahora Argentina Emerge, y las distintas bonificaciones, como esto que hablaba Rubén, que el año pasado presentó Calafate, que vos vas 3 noches y te regalan una. Siempre pica, porque uno... Cuando tiene el sabor ese de que te regalan, te reconocen o te corresponden con algo, vas con más ganas y te convence más. O sea, si estás entre dos destinos que te ofrecen 3 noches, pero uno te regala una, te ganás. Listo, ya está, decidiste por el que te regaló una más. Totalmente. Así que es necesario y es un desafío también, históricamente el turismo es un desafío en Santa Cruz, no solo pensar en el glaciar y en el Calafate, sino ir encontrando. Tiene eso Santa Cruz, que en lo inhóspito de repente encontrás belleza. Totalmente. Y esto que decía Rubén Martínez me hizo acordar, no lo quise mencionar para no interrumpirlo, que a veces cuando falta información, tal vez si vos girás a la derecha y haces 200 metros, te encontrás con tal cosa. La Cueva de las Manos es un ejemplo ideal, porque vos no ves, si vas por la ruta no ves lo que o no sabés lo que te estás perdiendo. De hecho, llegando al lugar tampoco ves bien cómo es el cañadón del río Pinturas y demás. Y estando allí... dimensionás y decís, mirá lo que había. Bueno, me pasó y nos pasó con Claudio cuando estuvimos en Lago Posadas, que bueno, es una maravilla ese lugar, se lo recomiendo, te lo recomiendo a vos, se lo recomiendo a todos, no dejen de ir a Lago Posadas, por más que digo, no, hoy tenemos esta ruta de tierra, de ripio, si van despacio, tranquilos, llegás, vos sabés que yo tengo un auto que no es nuevo y que es muy bajito, es muy urbano, digamos. Se la banca, el otro día hablaste de Bariloche y tu auto y también. Fuimos hasta Puerto Patriada con ese auto. Si vas despacio, vas tranquilo, disfrutando el viaje, la compañía, el paisaje, la música, todo. No hay necesidad de ir apurado y llegas tranquilamente. Y bueno, y en Lago Posadas, en esta recorrida, que era una cosa maravillosa, espléndida, nos pasó que, bueno, nos encontramos con unos turistas, nosotros hacía un día que estábamos, y los turistas, claro, chicos, ¿saben a dónde podemos ir? Metete, ¿viste esos árboles, ese caminito? Ahí, metete y ahí vas a descubrir un mundo. O sea, bueno, así... pero si no está señalizado, uno lo pasa de largo, puede estar al alcance de la mano, puede estar al lado, así que ojalá se vengan mejores tiempos,
buenos tiempos y de más llegada de visitantes a nuestra provincia gracias al crecimiento del turismo. Bueno, ¿querías contarme algo? No. Yo te quería contar dos cosas que tengo en el tintero. Dime, que no quiero dejar pasar. Finalmente ayer tras una larga jornada que te tuvo atareada, sobre todo en la cuestión de este atentado que denuncia el gobierno provincial, que tomó la palabra a la noche, ya entrada a la noche, fue el gobernador Vidal, que obviamente condenó los hechos acaecidos allí, y que hizo un raconto de las situaciones que vienen desarrollándose. Yo no quiero leer todo lo que escribió, sino hacer referencia a unas plaquitas que compartió. Cuando el pueblo sufre, mi gobierno trabaja, compartió primero, y él está junto con el ejército asistiendo a pobladores rurales. Cuando denuncia sabotaje en educación, mi gobierno no miente, y hay una foto de unas calderas. Exacto. Cuando actúa con transparencia y corta negocios enquistados en el poder durante décadas, mi gobierno no especula, y son medicamentos, si no me equivoco, los que muestran esa foto. Y cuando denuncia un atentado en salud, mi gobierno no exagera, dijo, y es una foto justamente del incendio y un camión de bomberos asistiendo en el lugar. En un resumen, ¿no?, de lo que fue la jornada de ayer, o una nueva instancia de esta jornada de ayer. Sí, exactamente, y complemento esto que vos decís con la efectivización de la denuncia en la justicia federal, que la hizo ayer el ministro de Salud, Ariel Varela. Fue aquí a la vuelta de la radio, fue en la esquina de San Martín y Zapiola, en San Martín 709, el juzgado que encabeza el doctor Claudio Vázquez. Allí presentó formalmente la denuncia, tal cual se había adelantado y tal cual corresponde, además, también. Sí, lo argumentaron que eran porque los insumos eran enviados por Nación, ¿no? Exacto. También hay que decir que no confía en la justicia provincial. No, parece, ¿no? Obviamente, porque ahí conviven los insumos que envió Nación últimamente a raíz de este acuerdo y el apoyo del gobierno de Milei con el envío de los 2 Hércules, con mercadería, con elementos de abrigo y también con forrajes para la hacienda. Bueno, que claramente ese último envío, o al menos esa parte del envío, no van a estar en esos galpones, ¿no? No, claro que no. Estamos si no, hubiese sido bastante peor, ¿no? No, ni hablar. Pero de todos modos, lo que podría haber sucedido, lo dijimos ayer y lo volvemos a reiterar, porque no solamente conocemos el lugar donde se dio, al menos en mi caso conocía, porque eso es un predio, es un predio muy grande, que está, como te diría, dividido por una reja que debe tener un metro 20. Sí, de hecho se ve en el video cuando lo saltan los muchachos, se nota que no es una reja alta. Claro, es un predio que vendría a ser como una especie de rectángulo, ¿no? La forma, que está dividido al medio, y de un lado, si vos lo mirás de frente, te pones sobre la avenida Parque Industrial, lo mirás de frente, a la mano derecha es la parte que le corresponde al Ministerio de Salud, y a la izquierda al Ministerio de Desarrollo Social. Tienen una entrada, y en la parte, digamos, posterior, en la parte de atrás del terreno, están construidos los depósitos. Cada uno de esos depósitos está lleno de cosas. En el del Ministerio de Salud, claramente ahí no vas a encontrar medicamentos y ese tipo de insumos, claro, que tienen otro cuidado. Pero sí había grandes partidas, por ejemplo, dijeron que eran de alcohol vencido. Sí, lo dijo Varela. Claro, y Daniel Álvarez también estuvo revisando eso, porque Varela llegó después, llegó unos minutos más tarde, ya se había hecho un primer recorrido, había alcohol en gel, había alcohol, el líquido, alcohol común, ¿no? El que utilizamos nosotros en nuestras casas. Había frazadas, bueno, ese tipo de cosas. En el otro galpón, en el de desarrollo, al lado, claro, ahí
Cuando en la noche anterior me dijeron que se estaba prendiendo fuego, porque esa fue la primera información, no sabíamos que era afuera y en la parte de donde estaba lleno de palets. Pero está repleto la parte de arriba de colchones. Claro. Colchones, almohadas, frazadas con los que se asisten a vecinos que se les quema la casa, a los asilos de ancianos. Bueno, yo decía, eso llega a arder, no lo parás más. Una chispa que agarre, no para más. No lo parás más por el material combustible inflamable que hay. Y está justamente en la parte de arriba. La parte de abajo del depósito del ministerio es todo mercadería. Claro, porque es más liviano los colchones, ¿no? Que un palet de fideos. Exactamente. Así que están todos como una especie de balcón, digamos, porque no es un primer piso propiamente dicho, claro. ¿no? Sí. De hecho vimos fotos, recuerdo, son de una estructura parecida. Cuando el Ministerio de Salud denunció que se había dejado vencer, no fue el Ministerio de Salud en realidad, fueron trabajadores del Ministerio de Salud que nosotros dimos a conocer la denuncia acá en el cierre de la gestión anterior. Ya cuando estaban las cartas jugadas, los muchachos dijeron, bueno, miren muchachos, acá lo que está pasando es esto, y vinieron y nos contaron justamente con lujo de detalles y con fotos esa situación allí. Y otra de las cuestiones que está sucediendo hoy es la profundización de medidas de fuerza de parte de petroleros contra YPF particularmente. Esto abarca el flanco norte de la provincia. Y Wenchenen en su discurso de Asunción había advertido que esto sucedería, y así lo está efectivizando el secretario general electo y que continuará justamente en ese cargo del CIPGER, que criticó a la operadora estatal, la calificó de miserable y dijo que su actitud durante el temporal climático justamente ratifica ese adjetivo. No pusieron ni una máquina para limpiar las rutas congeladas, ni ayudaron a los vecinos que no tienen ni gas ni para comer. No acompañaron en nada al pueblo de Santa Cruz, y dio cuenta de que hay una caída de producción en los últimos meses. A diciembre de 2023 eran 191.000 metros cúbicos los que se extraían, y actualmente 140.000, en una producción que se redujo un 25%, dijo Wenchenen. Y esto obviamente tiene afectación directa sobre las fuentes laborales. Está bien. Es la crónica de una muerte anunciada, o no sabemos en realidad, porque los yacimientos pretenden ser reconcesionados, pero mientras tanto YPF como que se está yendo en fade y no se termina de concretar esa situación, ni que llegue una operadora nueva, ni que se termine de ir YPF, y en el medio van quedando trabajadores en el camino. Claro. Qué tema, qué tema. Esto de todos modos va a seguir, esto va a dar cola, vamos a seguir hablando de este tema sin lugar a dudas. Claramente. ¿Sabes qué me acordaba cuando mencionabas el posteo de anoche del gobernador Vidal? ¿Sabes que yo le pregunté ayer al ministro Varela, cuando fuimos a esta recorrida que hicieron los funcionarios por los galpones, donde se provocó ese incendio intencional? Le pregunté si había estado en contacto con el gobernador. Dijo, sí, siempre estamos en contacto. Me sonó a que puntualmente no habían estado no habían hablado de esto. Claro, me sonó a mí, pero bueno, como yo soy muy mal pensada, no hay que tomarme de parámetro de nada, absolutamente. Pero anoche este posteo del gobernador me sorprendió, porque también vino muy cerquita de otro que estaba referido a la rotura del acueducto que fue en estos últimos días en Puerto San Julián, y donde él posteó también varias fotos en referencia a su presencia allí, que se lo veía con el intendente Daniel Gardonio, con funcionarios de servicios públicos, incluso estaba hasta la intendenta de comandante Luis Piedrabuena, y él, el gobernador, cuando digo él es el gobernador, pidió disculpas a la comunidad de Puerto San Julián. Mira.
por esta situación de no haber respondido tal vez con más celeridad a lo que necesitaban, porque estuvieron una semana con problemas de agua. Sí, creo que más allá de que el pedido de disculpas entiendo que es como para corresponder, no hay una responsabilidad directa de que eso ya se haya roto y que haya nevado tanto que no se haya podido acceder, y esto no es por justificarlo para nada. No, por supuesto. Pero veo, y habría que preguntarle a nuestros amigos del interior provincial, me da una sensación de que tiene un poco más la mirada puesta en el interior el hombre, que al menos la gestión anterior, ¿no? Al menos presencia, ¿no? Porque viene de estar en el campo, en la zona norte, pasó por Lago Posadas, anduvieron luego, bueno, hubo aniversarios, ¿no? De Truncado y de Deseado, pero en este caso particular estuvieron muy presentes en estos últimos días a Puerto San Julián. Es cierto. Vos sabés que en referencia a esto, dijo Claudio Vidal, a esto quería llegar, que lamentablemente, en referencia a la rotura, ¿no?, del acueducto, lamentablemente esto que está sucediendo es parte de decisiones equivocadas que se tomaron en el pasado. Acá está, este es el acueducto que lleva el suministro a Puerto San Julián. La calidad de las válvulas de aire que se certificaron en la obra no está. Este es un caño que se usaba hace 20 años atrás y ahora no se utiliza más. Me comentaron trabajadores que estuvieron en la construcción de este acueducto, contó Vidal. Además, me dijeron que los caños que llegaron en este momento estaban dañados. En ese momento estaban dañados y los tuvieron que reparar y soldar. Recalcó el gobernador que lo que está ocurriendo con dicho acueducto es parte de todo lo que se hizo durante muchos años de forma irresponsable. Lamentablemente las consecuencias las pagan los vecinos, va a costar, pero vamos a salir adelante. Bueno, agradeció a toda la gente de servicios públicos que estuvieron trabajando y dijo: instruimos a los ingenieros de servicios públicos para que vayan diseñando el acueducto de 9 kilómetros, todo un tramo que es donde es la zona crítica, digamos, desde las roturas que se produjeron. Entonces la intención es cambiar toda esa parte. Es lo que dijo el gobernador. Obviamente, dice, con otro tipo de material que va a ser de público conocimiento. El material que vamos a utilizar, que es el adecuado para la obra. Además, tengo que decir que la plata es la misma y tenemos que fijar prioridades. Hoy es prioridad que los vecinos de San Julián vuelvan a tener agua, y fue allí que pidió disculpas a la comunidad, expresando que lo que está sucediendo no es responsabilidad de este gobierno o de los trabajadores que están haciendo lo que pueden. La responsabilidad es de la corrupción. Es excesiva la corrupción que tuvimos durante todos estos años, y estas cosas son las que estamos cambiando, dijo Claudio Vidal en referencia a la situación allí en San Julián. Perfecto. Y aprovechando que estamos en la cuenca, habló Thierry Decu, que habló con nuestros colegas de Por la Tangente. ¿Vos sabés que estuvo acá? ¿Estuvo acá en Gallegos? ¿Vos sabés que estuvo acá en Gallegos? No lo vi. No, yo tampoco. Me enteré, dije voy, y me dice no. Estuvo en Punta Loyola y no me avisaron. Mirá vos. Me avisaron cuando ya se había ido, pero ya se había ido a la cuenca, no es que se había ido de Punta Loyola, claro, que aunque sea lo podía cruzar llegabas en el camino, no llegabas hasta allá. Bueno, nos decías. Dijo que hay unas 35.000 toneladas de carbón para la venta, debe haber sido justamente esto lo que fue a chequear allí a Punta Loyola, pero no hay compradores todavía para ese carbón que está allí acopiado y listo para ser embarcado. Y dijo justamente que estuvo acá porque vino a verificar cómo están surtiendo efecto los cambios que están haciendo la empresa, revisando cómo viene la producción y buscando un contacto diario con los gerentes y subgerentes de operaciones
para dar un monitoreo, si se quiere, a cómo viene la producción, pero todavía ese carbón no tiene comprador y es lo que se necesita urgentemente, es lo que pretende, porque si no, el carbón se está sacando en vano, digamos. Y claro, no, hay que buscar mercados, hay que buscar compradores y darle continuidad a esto, porque una vez que ese carbón que se acopia se va, obviamente crecen y son otras las expectativas de los trabajadores. Exacto. El movimiento genera otro tipo de esperanza, seguramente. Dijo que tras la aprobación de la ley bases están realizando una serie de acciones, balances que se deben aprobar, el inventario y demás, para justamente esperar que aparezcan empresas interesadas en aportar ese 49% del privado que se designó, será 51% de participación estatal y el resto de privados para la explotación de la ICRT, esta nueva ICRT que se pretende que sea una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, Así que es. en resumen es como la GSA, en este caso es una SAPEM, es Esa es la figura. término, exactamente. Mira vos, explotación a la que estoy haciendo con vos, ¿eh? Bien, estamos sacándole jugo a las piedras. Mientras estamos esperando a Héctor Mancilla, que no viene, che. Y no Fernando sé. está en el taller, me dijo, así que va a estar en un ratito, Fernando. No sé, Bueno, pero momentos complicados también para los autos. No solamente cae mala suerte tenemos. las personas con el resfrío, sino también los vehículos. Pero qué bárbaro. Mira, y hablando de caer, cayó. Va cayendo gente al baile, dijo. Eso, vino amigo. Que pronto se tomará unas vacaciones, merecidas vacaciones, nuestro querido amigo doctor Mancilla, que ya está acá para compartir con nosotros esta partecita del pase. ¿Hay viento? ¿Hay viento? Sí. ¿Sí? ¿Hay un poco de viento? Porque fresquito. Sí, te aparece el doctor Emmett Brown, Héctor Mancilla, de Volver al Futuro, el doctor Lokovich. El profesor Lokovich. El profesor Lokovich, no era el doctor Lokovich. Qué lindo, los autos locos. Buen día, amigo, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Buen día, Cari. Buen día a toda la audiencia, a toda la gente que lo está escuchando en Perito, en Río Turbio, en San Julián. Los muy buenos días del caso. Acá andamos, todo bien. Bienvenido, amigo. ¿Cómo va? ¿Cómo está afuera? Está fresquito, como les comentaba, pero hay un poquito de viento y en algunos sectores de las calles, ojo, está rebaloso porque la lluvia de anoche complicó las cosas, pero ha secado bastante, por lo menos las calles de pavimento, ¿no? De asfalto ha secado bastante. Igual que necesidad de llover. Venía bien y... Era perfecto. Sí. Que metí la gamba hoy en un poquito de tierra, ¿viste? La tierra negra. Sí. Cuando está así como virgen. Sí. Que vos decís, bueno, esto es tierra firme. firme. No, chao. Me enterré hasta los ejes. Sí. Bien, vos sabés que estaba mirando algún mensaje, nos escribía Adriana Galvez, que está en Río Turbio, nos desea una buena jornada y le preguntaba cómo estaba para que nos actualice ella de primera mano. Sí. ¿Hay nieve o no hay nieve para esquiar? Sí, debe haber, ¿no? sí. Un amigo que estaba allá ayer y mostraba Valdelén particularmente y estaba con mucha nieve. Bueno, me decía que estaba un poco ventoso hasta hace un ratito y que había bajado la temperatura en relación a los días anteriores, a estos días, ¿no? Que sí. Hoy sí se sentía frío. Así que gracias, Adriana, te mandamos un beso grande a vos y a toda la gente de allí de Río Turbio que nos están escuchando. Nos marcaba gente, también Adriana que para Río Turbio no solo es la fiesta de la nieve en materia turística, Sí, nosotros lo puntualizamos porque es el evento que tenemos ahora, claro, ¿no? Sí. Al alcance de la mano, pero ella nos dejaba un mensaje a través del streaming en el que estamos gracias a Juli y nos decía Adriana: faltan decisiones políticas de, por ejemplo, potenciar el paso fronterizo de Mina 1 para que el turista pueda llegar
e irse en espacios de tránsito dinámico y a la altura de estos tiempos. Claro. Es un desastre el espacio físico, falta inversión en el inmueble concretamente y la interrelación con otras áreas de gobierno. Hay mucho por hacer. Sí, bueno, eso corresponde al Estado Nacional en este caso, ¿no? De hecho, vimos que estuvo cerrado ese paso por no tener gas algunas semanas, pero corresponde a la Dirección Nacional de Migraciones, eso en tal caso. O en tal caso, un acuerdo con la provincia, con el municipio. Claro, que le den un espaldarazo ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, eso sucede también acá en Monte Aymon. Exacto, sí. Del lado chileno funciona todo bien. Y es hermoso el edificio. Es lindo el edificio, los baños calentitos. En el lado argentino, los baños... No hay agua. De frío. Está algún baño clausurado. No. En ese sentido, me parece que ahora el nuevo gobierno de la provincia debería insistirle al gobierno nacional que trate de mejorar el estado de los distintos pasos fronterizos, desde los más transitados hasta los menos concurridos. Porque si bien es cierto, y cada vez que uno ha tenido la posibilidad de viajar a Punta Arenas, pasa por el PIA, por el Paso de Integración Austral, nota la diferencia, que no es mucha, porque la infraestructura está, pero en servicio es mala la calidad de servicio hacia el pasajero en tránsito, tanto los que van para Chile como los que van para conexión terrestre naviera hacia Tierra del Fuego. Que no pasa lo mismo en San Sebastián del lado argentino. Se ha actualizado, se ha trabajado ese paso, está muy ágil, salvo por ahí los inconvenientes de retardo de atención que tienen los pasos fronterizos argentinos, que son todos igual, salvo excepción que es un solo coladero, siga, que, como es en... De un extremo al otro, sí, más o menos, ¿no? Sí, como es en... vos pasás de Posada a Encarnación, pase. Qué locura. Y acá no sé por qué tanto papelerío, ¿viste? No sé. La verdad yo nunca lo terminé de entender. Incluso el paso, que es uno de los más grandes del país, es mucho más ágil el paso que va de Mendoza, ¿no? Claro. Con Chile, el Cristo Redentor. Sí. Dice Mel Moreno, buen día. Más allá de todo, el turismo se educa y se enseña también a la sociedad. Santa Cruz es una mina sin explotar. Hay lugares bellos, similares a Suiza, como 28 de noviembre. Yo entrecierro los ojos y trato de buscarle un parecido, pero si vos lo decís, Mel, no hay hospedaje para el turismo interno. La gente no piensa en ver qué se necesita para acompañar al visitante, para recibirlo. Tenemos el kilómetro cero de la ruta 40, donde viajan miles en motorhome, pero el camino hasta ese lugar está abandonado. También dice lo mismo Cristian, que por ejemplo Laguna Azul, Cabo Vírgenes, que son lugares que están abandonados a su suerte. Y Amador González nos manda saludos desde Los Antiguos también, al igual que Ana Villarroel, que nos saluda, Antonia Fernández, Gabriel Basalo, y nos cuenta también Amador que el paso fronterizo de Geinimení también estuvo cerrado allí en Los Antiguos por falta de gas. Sí. Qué lindos lugares, ¿eh? Vos, más ganas de viajar, estoy igual que vos. No conozco. Sí, conozco Perito nomás de aquellas latitudes. No pasaste para Chile Chico, por Los Antiguos. No. Y encima fui a Perito por trabajo, o sea, estuve ahí un día y después creo que seguimos a Gregores. Rapidito, sí. Claro. Conocí la Cueva de las Manos en esa ocasión. Igual. Una maravilla. Lo mismo. Una maravilla. La Cueva de las Manos, un poquito de Perito. Sí. Tengo una deuda con el Parque Patagonia y con el Parque Perito Moreno, ¿es? El que está más al sur. Sí. Tengo una deuda con eso. Bueno, sí, ahí hay que ir y esa deuda también es mía. Qué bueno esto que decía Martínez de el turismo de los eclipses, ¿no? Exacto, sí. Que lo van a potenciar. Naturales. Y vos fíjate el programa que tiene TN, Fenómeno. Bueno, ¿te acordás acá que el año pasado hubo uno que se fue a ver a la Laguna Azul? Que acá en la ciudad estaba nublado, no se podía ver acá en la ciudad, pero que mucha gente fue y lo disfrutó. Sí, hay gente que viaja miles de kilómetros para ver ese tipo de espectáculos naturales. Hay de turismo para todos los gustos. Hay de turismo
histórico, turismo religioso, turismo astrológico. Eso es una premisa que quizá debamos en algún momento poder tomar. Hay lugares que son puntos turísticos permanentes, como el Calafate, ¿no? Sí. Y hay otros que se explota una fecha particular. Pienso en la fiesta del Róbalo, por ejemplo, en Puerto Santa Cruz, y pienso en el norte del país, donde en una ciudad en el medio de la Pampa hacen la fiesta de la papa, y lo que convoca es justamente el encuentro ese, o la premisa que traen algunos artistas de índole nacional o regional, y se genera el movimiento turístico en base a una consigna, digamos, ¿no? Acá en Santa Cruz en el último tiempo se está tratando de hacer con la fiesta del penacho amarillo, con la fiesta del frío, con la fiesta de la nieve y demás, pero son esas las fechas en las que tiene que aprovechar el local. Yo pienso, por ejemplo, en Gualeguaychú, donde es mi familia, que si bien es un lugar dentro de todo turístico, los muchachos, la gente, la familia, el trabajador pone todo para esos 2 meses para, claro, no sé, hacerse un extra, poder irse de vacaciones, ampliar la casa, qué sé yo, y es una buena herramienta esa. Totalmente. Pero totalmente. Bueno, si quieren que los potenciemos o promocionemos, pues pueden invitarnos a claro, nosotros, claro, podemos ir. Vamos con streaming, todo. Hacemos el streaming, hacemos algunas transmisiones también. Sí. Solo canje. Sí, todos, sí, lo que sí tenemos que ir todos. Claro, si no, no. Y somos económicos además. Sí, nos arreglamos con poco, no somos muy pretenciosos. Vino de caja. Claro, la pasamos bien, somos muy gauchitos. Sí. Mientras haya alegría. Claro, los de Nuevo Día. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Gracias, Juli. Y como le agradecemos a Juli, también le vamos a agradecer a nuestros auspiciantes a las 9:30 de la mañana. Sandin Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandin Hermanos SRL. Cabañas del Titán, muchísimas gracias también por acompañarnos. Quedan en el centro de Calafate, sobre la avenida Libertador, pero con salida al Paseo Costero. Súper equipadas, ténganla en cuenta si van a la villa. Para reservas, consultas y lo que quieran, al 2966-530706. Muy fácil el teléfono. Cabañas del Titán. El WhatsApp 530706. Y también recuerden del hostel, que es una gran alternativa para los grupos, para contingentes, para delegaciones. Está cerrado ahora en esta temporada, pero pueden consultar. Si así lo acuerdan, se les abre el hostel, que es una opción para recomendar. Número para comunicarse con Hostel Titán, 746219. Esto también es un WhatsApp, 2966. Esa es la característica, 746219. Y gracias, más vale. Por supuesto, ¿ya tiene su cartón usted para jugar hoy jueves? No, tengo que ir a comprarlo. Tiene que ir a comprarlo, no se olvide, gracias a Loterías para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y Quiniela Santacruceña. Bombazo de la Quiniela Santacruceña. Ahora tenés la oportunidad de cobrar 80 veces lo apostado a las 2 cifras, 600 veces lo apostado a las 3 cifras y 3.500 veces lo apostado a las 4 cifras. No la pienses más. Quiniela Santacruceña, la que más paga y es nuestra. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Muy bien, ahí estamos. Gracias a los auspiciantes. Nos estamos yendo. Me estoy yendo puntualmente a la calle. Se van a quedar con la compañía. Y lo veo al señor Fernando Tornú, que está tratando de desencillar, recién ha ingresado hace algunos minutos. Se quedan con la genial compañía del señor Héctor Mancilla, por supuesto, de Juli, que los seguirá deleitando con toda su juventud y su belleza. El señor Héctor Mancilla hará lo propio con su experiencia, y nuestro querido comandante va a seguir piloteando la nave como siempre.
comandante que vino con frío, está abrigado. Sí, está abrigadito hoy, ¿eh? Lo que pasa es que ahí al lado del vidrio siempre se pone más frío, ahí a la pecera. Antes de irnos, lo estaba esperando el señor Fernando, pero se está demorado. Nos llegaban mensajes, esto casi podemos decir desde la primera media hora del programa, de la otra gestión en adelante, reiterados mensajes en torno a una posible salida en el gobierno de Santa Cruz. Desde ayer me están preguntando, es un rumor que viene corriendo hace mucho, yo creo que no sería oportuno, sobre todo por lo que está sucediendo. Se habla de que Jazmín Machiavelli, la ministra de Desarrollo, otra vez se habla de que podría dejar de ser titular de esa cartera. Me parece que en el medio de lo que pasó ayer con el incendio y demás, no sé si sería tan oportuno. Y no sé si hay alguien que quiere sentarse en su sillón, porque hace rato que la vienen rumoreando y no ha pasado nada. Pero sí es algo que está dando vueltas fuertemente desde anoche, que yo por el momento no he podido corroborar ni refutar tampoco. No hay respuestas. Yo le pregunté a una altísima fuente, y me dijo: no te lo puedo confirmar, no está confirmado. Tampoco te lo puedo negar, dijo. Claro, pero si no me lo niega... Claro, niéguemelo, dijo. Claro, a buen entendedor... Sí, y vos sos muy buena entendedora. O a veces entendés lo que querés. No, yo suelo entender lo que a mí se me ocurre. Así somos. Claro, así actúan los mal pensados. Claro, pero bueno, también cuando uno es mal pensado, suceden esas cosas, ¿no? Y bueno, y también un poco de la experiencia. Ayer, por ejemplo, tenía algunos compromisos con notas, la titular del Ministerio de Desarrollo, y las de última hora las canceló. Bueno, tuvimos suerte entonces, porque con nosotros salió. Exactamente, tuvieron suerte, pero esto fue con el correr de las horas, ¿no? Claro, debe haber sido que se amasó a la tarde. De la tarde a la noche. Pero también es verdad que es un rumor que viene desde hace largo tiempo y que en las últimas horas creció o volvió a reflotarse. Es lo que se dice, así que bueno, de hecho, para que se den cuenta, a mí me lo preguntaron desde el interior provincial ayer a las 11 de la noche, dos fuentes de distintas ciudades lejanas de Río Gallegos me dijeron, che, ¿es verdad esto? Y ahí me quedó picando. Pero bueno, alguien está queriendo ponerse su traje, o efectivamente hay o habrá movimientos. Bueno, nosotros nos quedamos pensando, pendientes también de la información, así que ustedes también quédense enganchados a Nuevo Día, que ya arranca arriba el día. Mi destino está en la calle, le mandamos un beso grande a Pichón, que no sé si la fiebre lo ha dejado escuchar o ver, seguramente fiebre, ¿no? Estará durmiendo. ¿Tenía fiebre? Sí. Menos mal. Mirá si tenía dolor de cabeza. No, se complicaba. Se complicaba. Ahí salía el cargamento de ibuprofeno. Olvidaste. Otra que el Hércules. Claro, va con chance. Le mandamos un beso, saque lateral, y iremos en su auxilio. Le dicen saque lateral a Pichón. Un beso, Pichoncito, que te recuperes prontito. Gracias, Juli, como siempre, por tu generosidad. Un beso para todos. Disfruten esta jornada, ya arranca arriba el día. Gracias por acompañarnos una vez más en la otra gestión. Chau.